Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 32. La guerra social. Después de su consulado final en el año 100 a.C., Cayo Mario se fue por voluntad propia al exilio, y parecía que el gran general había dejado la arena pública por siempre. Siguió una década de relativa paz, hasta que en el 91 a.C., Roma fue amenazada por un peligroso rival, lo que llevaría a que Mario volviera al conocido terreno de la guerra y la política. Sin embargo, esta vez no lucharía contra Númidas o contra galos, sino que pelearía contra los hombres que lo habían ayudado a derrotar a los Númidas y a los galos. La Confederación Italiana, liderada por Roma, que ya llevaba cientos de años y había resistido incluso el agudo genio de Aníbal Barca, cuya estrategia había consistido en justamente disolver esa unión, finalmente se estaba desmoronando. El estatus de segunda clase asignado a los italianos se convirtió en algo intolerable, y en vez de hacer unas muy necesarias concesiones, el enceguecido Senado tomó una postura muy reacia, dando inicio a lo que se conoce como la guerra social, donde una colección de aliados italianos se separarían y formarían un estado independiente. Después de 2 años, se concedería a los italianos su simple pedido de igualdad, pero claro, estos serían 2 años muy sangrientos. La guerra no sirvió a los intereses de nadie y ni siquiera debería haber empezado. Solo otro ejemplo de derramamiento de sangre provocado por tercas y miopes políticas. Los problemas llevaban años cocinándose. La pelea por una completa ciudadanía italiana había tomado vuelo durante el tribunado de los Graco, pero el Senado siempre había evitado la extensión del sufragio, ya que estaban más preocupados por la necesidad política inmediata de negar a los Gracos y sus aliados una victoria que interesados en discutir si realmente era o no una buena decisión. En el 91 a.C., la mecha fue encendida de nuevo por un tribuno llamado Marco Druso, y esta vez la mecha ardió y pronto una llama se alzó en toda Italia. En el pasado, el arreglo confederado entre Roma y las ciudades italianas había servido bien a todos. Los italianos eran nominalmente independientes, pero se les requería dar tropas si Roma lo solicitaba. A cambio de estas levas, los italianos habían recibido una parte generosa del botín de guerra y sus impuestos se mantenían al mínimo. Pero en las últimas décadas, mientras su compromiso en cantidad de hombres aumentaba, el botín estaba siendo acaparado por la élite romana. Sepamos que para el siglo I a.C., alrededor del 65% de las legiones estaban compuestas por italianos no romanos. Todo esto comenzó a molestar a los italianos, pero no tenían una forma oficial de reclamar y no tenían voz en la elección de cónsules, quienes ahora acostumbraban a menospreciar a sus aliados italianos. La actitud empeoró cuando Mario eliminó la distinción entre legiones romanas y no romanas. De hecho, se cuenta que Mario afirmó que en el fragor de la batalla no podía distinguir entre romanos y aliados. Así que aquí estaban, luchando codo a codo con los romanos, pero llevándose a casa cada vez menos de las ganancias. Muchos asumieron que luego de las reformas de Mario pronto vendría una extensión de la ciudadanía, dejándolos profundamente amargados cuando el Senado se negó a discutir el tema. Finalmente, en el 91 a.C., el tribuno Druso introdujo una legislación que apuntaba a la completa igualdad con los italianos. Curiosamente, Marco Druso no era un partidario de los populares. De hecho, estas leyes buscaban disminuir la capacidad de tribunos agitadores de llevar a las hordas de romanos pobres en contra del Senado, quienes Druso veía como los verdaderos defensores de la virtud romana. Al introducir a más italianos concienzudos de clase media en el electorado, Druso esperaba cambiar el eje de poder lejos de los demagogos populistas, quienes solo tenían en mente los intereses de sus electores. El Senado, sin embargo, no captó cuál era la idea de Druso e inmediatamente se opuso al proyecto. Ellos estaban confiados en su poder y no querían introducir un elemento inestable en la ecuación.
Además, quizás se quisieran repartir algo de las ganancias que los senadores venían acumulando. Así que, ciegos a sus intereses a largo plazo, una cabal de patricios se formó para detener a Druso. Primero, mataron sus leyes, y cuando eso no pareció funcionar bien, simplemente mataron al mismo Druso. Para los italianos, que eran meros testigos, el asesinato de Druso fue la gota que rebalsó el vaso. Realmente pensaron que esta vez el Senado escucharía y les daría la igualdad. El cadáver del tribuno era un mensaje muy claro. Debían tomarse medidas drásticas. Una por una, las ciudades italianas declararon que ya no tenían ningún lazo con Roma y, a partir de ahora, serían completamente libres e independientes. A la vanguardia de este movimiento estaban los samnitas, uno de los enemigos más viejos de Roma, quienes nunca habían aceptado su derrota final unos 200 años antes. En Roma la noticia fue recibida con una furiosa incredulidad. Para ellos el problema de quién mandaba en Italia había terminado durante las guerras samnitas. Pero la incredulidad no demoró sus acciones e inmediatamente se reunieron legiones para poner a los italianos en su lugar. Pero a lo largo de Italia, pueblo tras pueblo, se unían a la Confederación Antirromana. El único pueblo que permanecería en el bando romano fueron los latinos. Parecía que todos los demás probarían su suerte con la independencia, aunque resultaría ser que no tendrían mucha suerte. En la ciudad de Corfinium, ubicada en los Apeninos, muy al este de Roma, representantes de muchas ciudades italianas se reunieron para formalizar su alianza. Rebautizaron Corfinium como Itálica y declararon que sería la capital de un nuevo gobierno basado en el modelo romano, con su propio senado y asambleas, pero totalmente libre del mando romano. La preocupación inmediata de este nuevo gobierno italiano era la misma guerra que provocaba su existencia. Los romanos no tomarían esta rebelión con gracia y buen humor, así que debían hacerse preparaciones para la inminente embestida. Los romanos, rápidos en sus movimientos, enviaron sus ejércitos consulares en direcciones distintas en el año 90 a.C., uno al norte y el otro al sur, para acallar la revuelta. Al norte iría el cónsul Publio Rutilio, quien sacó del retiro a un famoso pariente suyo, Cayo Mario, para actuar como consejero militar. Tampoco le sirvió mucho, ya que llevó su ejército a una serie de patéticas derrotas. Finalmente, el cónsul hizo su única contribución positiva a la guerra y murió en una emboscada. Luego de la muerte del cónsul, Mario asumió el mando y pronto puso en fuga a los italianos del norte. Con la situación en el norte bien encaminada, la atención de los romanos se dirigió al sur, donde sintieron el terrible déjà vu de cruzar espadas de nuevo contra los samnitas. Lucio Julio César, el cónsul liderando a los romanos en el sur, y pariente de un niño de 10 años llamado Cayo, encontró que los samnitas eran un oponente tan temible como lo habían sido 200 años antes. César, junto con otros de sus comandantes, Lucio, Cornelio, Sila, vieron impotentes cómo los samnitas saqueaban muchos poblados romanos, pero lograron contener el avance samnita y mantenerlos en la región montañosa, mientras César volvía a Roma para controlar las elecciones consulares. Antes de que dejara su cargo, César plantó la base política que terminaría la guerra. El Senado, entendiendo ahora que la ciudadanía era algo inevitable, aprobó la Lex Iulia, otorgando la ciudadanía a aquellas ciudades italianas que no se unieran a la rebelión, ofreciéndola también a todos los italianos que se estuvieran rebelando y depusieran las armas. La mayoría de los italianos, para quienes el tema de la independencia era algo incómodo, tomaron la oportunidad. Pero los samnitas y una colección de tribus en el norte continuaron la resistencia. En el 89 a.C., Sila tuvo comando completo de las tropas del sur y mostró ser un hábil táctico y líder. Después de rescatar a una legión acorralada en la ciudad de Nola, Sila recibió la corona gramínea de manos de los soldados cuyas vidas había salvado. Su fama creció y para el pueblo de Roma, Sila se convirtió en el héroe de la guerra social.
esto no le sentó nada bien a Mario, a quien le habían arrebatado el comando en el norte cuando el Senado, temeroso del viejo cónsul volviendo a la arena política, le otorgó el mando a Cepión, hijo del cónsul que había dejado solo a Malio durante la guerra contra los imbrios. Pero cuando Cepión también cayó en batalla, Mario sintió que era una señal de que estaba destinado a volver a Roma como un héroe triunfal. Pero de nuevo, el Senado le quitó la oportunidad y envió al cónsul Pompeyo Estrabón, padre de Pompeyo el Grande, al norte para asumir el comando. Mario podía hacer muy poco al respecto, y tuvo que asumir el rol de subordinado, mientras Pompeyo llevó a cabo el brutal asedio de Asculum, la última ciudad al norte que aún resistía. Una vez que Asculum cayó, la columna vertebral de la resistencia quedó rota, y los italianos perdieron la voluntad de pelear. Para este entonces la mayoría ya se había rendido, contentos de que habían logrado exactamente lo que querían y pronto serían iguales en una Italia unificada. Sila aplastó los últimos reductos de lucha en el sur y la breve guerra social llegó a su fin. Como nota al pie, mencionaré que en estos años un joven noble llamado Cicerón había comenzado su corta carrera militar para así calificar para la carrera política que realmente deseaba, luchando bajo el mando de Pompeyo Estrabón y Sila. Cicerón no era un soldado en lo más mínimo, y nunca fue discreto con el hecho de que no le gustaba la guerra. Cuando ya era adulto, un amigo una vez le envió una estatua de Marte para su creciente colección de estatuas, y Cicerón le respondió: ¿por qué me envías una estatua de Marte? ¿No sabes que soy pacifista? Pero del 90 al 88 a.C., el joven Cicerón tuvo que hacer lo que debía y marchó por Samnium, sabiendo que ningún hombre llegaba a liderar sin tener algunas historias de guerra que le dieran credibilidad. Otro joven que se ganó sus espuelas durante la guerra social fue Cneo Pompeyo. Su actitud respecto a la batalla encajaba mejor con la tradición romana que la del literato Cicerón. Con solo 17 años en ese entonces, fue llamado a la acción en el 89 a.C. para servir con su padre al norte y se presume que estuvo presente durante el asedio de Asculum. El joven Pompeyo, si damos crédito a Plutarco, ya estaba rodeado por un aura de grandeza, y sus tropas lo comparaban con el joven Alejandro Magno y con Escipión el africano. Pompeyo y Cicerón tenían personalmente muy poco en común. Pero en 40 años, siendo ambos hombres mayores y ya alcanzada la cima de su poder político, se encontrarían en el mismo bando en una amarga guerra civil contra alguien que, al momento de la guerra social, era apenas un niño de 10 años. A veces creo que solo en ese instante, durante la guerra social, Pompeyo y Cicerón podrían haber superado a Julio César, quien, en sus mejores años, derrotaría militarmente a Pompeyo, el mejor comandante de Roma, y derrotaría políticamente a Cicerón, el político más hábil de Roma. Pero ¿cómo saberlo en ese entonces? Para el tiempo en el que Sila gobernara, comentaría que veía en el César adolescente muchos Marios en potencia, y quizás ya en ese entonces era demasiado tarde para detenerlo. Recuerden, a veces, para ganar, lo mejor es asegurarse mientras tu rival aún es un polluelo. La guerra social fue paradójicamente tanto una guerra de unificación como la última vez en 70 años en que los romanos estuvieran verdaderamente unidos. En el 88 a.C., mientras los aliados italianos estaban siendo enrolados oficialmente como ciudadanos romanos, Sila fue elegido para su primer consulado. En sí, parecía una elección natural e inocua. Después de todo, era el héroe de la guerra más reciente, así que ¿quién mejor para liderar Roma? Además, en el este, Mitrídates, el rey de Ponto, estaba preparando la primera de una serie de luchas interminables contra las legiones romanas. ¿Quién mejor que el gran Sila para marchar contra esta amenaza oriental? Bueno, según el anciano Mario, él mismo sería una mejor opción.
El viejo general se convenció de que era su destino encabezar las legiones en el este, pero desafortunadamente no convenció a nadie para respaldarlo. ¿Y por qué lo apoyarían? Seguro, había sido el más grande general en su tiempo, pero ya estaban en una era distinta, y era claro que Mario estaba casi senil e incapacitado para entender que el mundo seguiría sin él. Sila era joven, dinámico y claramente representaba el futuro de Roma, así que fue elegido por unanimidad para liderar las legiones en el este. Mario, amargado y derrotado, decidió que en vez de ir calladamente al ocaso, ordenaría a sus partidarios más rancios hacer todo lo posible para revertir la decisión y colocar al mismo Mario a cargo. Sila se vio forzado a huir de Roma, y llegó donde estaban las legiones acampando, la mayoría veteranos de la guerra social. Aunque brevemente tomó el poder, el desesperado y egoísta arrebato de Mario desencadenó una respuesta sin precedentes por parte de Sila, quien no tomó su expulsión nada bien. Muy pronto llegó a Mario y sus partidarios la noticia de que el ofendido cónsul estaba volviendo a la cabeza de un ejército consular. Sila marchaba sobre Roma.